Bienvenidos a Será Justicia. Vamos a hablar de un tema que se viene, lamentablemente, siendo impune y se viene pidiendo por justicia desde hace ya 20 años, más de 20 años. Fue un tema, un hecho que en el tiempo, y quienes hacen las crónicas policiales dividen en dos justamente la historia de la policía, porque a partir de este hecho, que es la masacre de Wilde, ocurrida en 1994, la policía de la provincia de Buenos Aires comenzó a llamarse la maldita policía. Pasaron 20 años y los 8 acusados todavía están en libertad, han estado estuvieron unos primeros meses presos, pero luego estuvieron siempre sin culpa ni cargo, estuvieron inocentes del delito por los cuales se los acusaba. Estamos hablando de 4 personas que resultaron muertas, digo bien, luego de recibir 240 tiros de itacas y ametralladoras policiales. La justicia fijó fecha para tomar declaración a los policías, ya lo hicieron, y ahora lo que resta es la respuesta del juez a cargo de la causa, el doctor Gabriel Vitale, porque ya está planteado el pedido del fiscal para ir a juicio oral y público. Sería la primera vez en 20 años que se los que se plantea un procesamiento y van a ser juzgados estos policías, esta banda. Algunos de ellos ustedes los han sentido nombrar en la causa AMIA, porque han estado presos incluso por la causa AMIA. Esta banda de policías delincuentes que han tenido 20 años de impunidad. Tenemos en el programa de hoy a un sobreviviente de la masacre de Wilde, una familiar de una víctima, el abogado de ellos y también el periodista que no le ha perdido paso a este caso durante 20 años. Enseguida vamos a hablar con ellos. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Bueno, y comienzo a presentar a nuestros invitados. Les quiero agradecer muchísimo, porque yo sé que para ustedes, ustedes nunca abandonaron esto, han prácticamente dedicado sus últimos 20 años a perseguir y tratar de lograr justicia cuando la justicia estaba mirando para otro lado, porque había mucha impunidad, porque tal vez había complicidad, no sé, vaya a saber, se verá en el juicio oral y público, y se ha llegado a este punto que es muy importante y es realmente inédito, de un pedido de elevación a juicio oral por parte de un fiscal y un juez que en algún momento va a pronunciarse y seguramente elevará la causa a juicio oral y público por cómo uno viene viendo cómo se investiga la causa. Les quiero recordar que la Corte Suprema en noviembre del año pasado pidió
dejó sin efecto el sobreseimiento de los acusados y pidió que se investigue todo de cero. Ciro Anichiarico, Anichiarico es abogado de las víctimas. Ciro además hizo el planteo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por abuso por parte del aparato del Estado. Exactamente, porque el Estado argentino agotó todas sus instancias sin resolver un caso de una grave violación de los derechos humanos respecto de 8 de los procesados. Absolutamente. Bueno, Raquel Casanego de Sicutín es viuda justamente de una de las víctimas. Bueno, contanos un poco tu historia, Raquel. Mi historia, o sea, yo fui ama de casa, claro, y de golpe y porrazo me viene esto. O sea, más que... Contanos de tu marido. Y... ¿Qué hacía él? Edgardo era vendedor de libros, compañero de Claudio. Sí. Vendían para una editorial, Cisplatina. Salió ese día a trabajar y a la noche me vino a buscar mi hermana para decirme que había tenido un accidente. Llego en un remis a Wilde y llegué al hospital, golpeo, me atiende un policía del otro lado de la rejita, de la mirilla esa grande que tienen, y me dice, no, por esa persona se va a tener que dirigir a la brigada de Lanús. Entonces, me doy media vuelta, había 3 compañeros de Edgardo y de Claudio ahí también, y fuimos hasta la brigada de Lanús, yo encima haciendo chistes, el gordo es tan jodón que seguro llegamos allá y es todo, está todo bárbaro y es un silencio en el auto que viajábamos. Y llegamos allá y me atajó mi papá, que había ido a reconocer el cuerpo. Y así te enteraste de lo que y así fue. Bueno, ustedes saben que Edgardo y Claudio iban en un Dodge 1500 amarillo que con el tiempo se supo, argumentaron los policías que ellos estaban persiguiendo, los confundieron con el auto de los delincuentes, este es el argumento que dan, y les tiran a matar. Y vos te salvaste, Claudio. Acá estoy. ¿Cómo fue? Y como fue también, estábamos yendo a trabajar y de golpe y porrazo, tiros, gritos y bueno, quedamos en el... Ahora, no fueron 3 disparos. No, fueron 39 impactos de bala. Contados después, obviamente, por gendarmería, ¿no? Más los vidrios, más las gomas. Así de sencillo. Alejandro, vos escribiste el libro La Patota. Muy interesante porque contás cómo actuaba la patota, quienes tenían que garantizar la protección de los ciudadanos que tiraron y tiraban a matar, una costumbre que lamentablemente cada tanto seguimos advirtiendo hoy en día, ¿no? Sí, un caso emblemático de un funcionamiento de la policía bonaerense en un tiempo que la llevó a una profunda crisis, pero el caso emblemático de Wilde tiene que ver con una mezcla de un accionar policial absolutamente impune, que también se mezcla con un aparato de recaudación ilegal, que por ese momento encabezaba quien era segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, que fueron esos de los policías que participaron, que era Juan José Rivelli, imputado en su momento en la causa AMIA. Estos hombres que participaron y que hoy por hoy están a un paso de tener que enfrentar un juicio oral, respondían directamente a Juan José Rivelli y luego en la causa AMIA, en una de las partes de la causa AMIA, muchos policías señalaron que este grupo era el grupo que recaudaba ilegalmente en la calle y en este marco de recaudación ilegal también se da esta masacre y otros hechos. Alejandro, si vos le tenés que contar a quienes nos están viendo, tal vez nos están viendo chicos de 20 años justamente, ¿qué pasó hace 20 años? ¿Qué fue la masacre de Wilde y por qué es tan importante? ¿Cómo lo podrías definir? La masacre de Wilde fue básicamente una persecución absolutamente descabellada, sin ningún tipo de justificación, a 2 vehículos, uno de ellos un Peugeot en el que iba un remisero y llevaba a 2 personas. Peugeot, sí. Corvo, de apellidos Corvo, Bielsa y Mendoza. Corvo era el remisero. A ellos los asesinan sin ningún tipo de contemplación, disparando desde atrás, los persiguen y disparaban desde atrás. Y paralelamente se da otra persecución que era la que explicabas vos en un principio, que tenía que ver con un Dodge en donde iban 4 personas con presuntamente que le encontraron armas posteriormente, un Dodge
con el que, según la versión oficial, se confunden este grupo de policías. Y se confunde con el auto donde estaban. Era similar, era absolutamente similar, y dicen que se confunden, pero más allá de la confusión o no que pudo haber existido, lo cierto es que recibieron cerca de 40 balazos por la espalda sin ningún tipo, insisto, sin ningún tipo de contemplación y sin ningún tipo de confusión. Para que tengas una idea, la justificación de los policías oficiales en ese momento decían que estaban allí por un operativo en zona bancaria. En ese lugar de Wilde no hay bancos. Claro. Bueno, estamos hablando de causas armadas. Ustedes dirán, bueno, pero esto ya pasó hace mucho. Sí, pero hace un par de semanas a mí me tocó hablar con la víctima de un gendarme que se le tiró en plena Panamericana, encima del auto, por estar él participando de una protesta pacífica en solidaridad con los trabajadores de LEAR que fueron despedidos. Y le armaron la causa y salió Bernie a apoyar el accionar del gendarme, que todavía continúa, creo que en sus funciones, porque no pasó, quedó en la nada. Por lo cual, estos hábitos que, como bien lo dice Alejandro en su libro, vienen de la dictadura militar y de las peores herencias que podemos tener en cuanto a formas de procedimiento, lamentablemente muchos continúan. Y esto es lo que tomó en cuenta la Corte Suprema de la provincia. Claro, Lorena, mira, no se puede hablar de la masacre de Wilde sin mencionar al mismo tiempo que es un ejemplo más de un sistema policial desmadrado que está vaciado en el molde de lo que fue la policía de la dictadura, que fue el marco operativo que se utilizó en aquel momento en que, bueno, todos sabemos lo que fue el genocidio en la Argentina. Y por otra parte se trata de una forma de actuación que con el tiempo seguimos advirtiendo que estuvo y está presente muchas veces y que pone de manifiesto la necesidad de que alguna vez se tome la decisión política definitiva de echar mano en estas estructuras y adecuarlas a la democracia y al Estado de Derecho. Pero hay algunas notas características de lo que sucedió el 10 de enero de 1994 en el caso de la masacre de Wilde, que es muy interesante ponerlas de manifiesto. Fue un operativo que se realizó con más de 12 funcionarios en los que la mayoría eran oficiales de la policía bonaerense, algunos suboficiales y todos de civil. Se movilizaban en aproximadamente unos 5 vehículos no identificables, es decir, eran también vehículos civiles, lo cual pone de manifiesto que ya había ahí una irregularidad. El argumento que dieron era de hacer control preventivo en la zona bancaria y, como bien lo señaló Alejandro, no había bancos en ese lugar. Y lo que se sabe por infidencias, por datos indirectos y demás, que vamos a tratar de ponerlo de manifiesto en el juicio, es que estaban detrás de algún tipo de dato, de alguna operatoria, de algún intercambio, de algún tipo de tranza delictiva que se podía llegar a dar en el lugar, a partir del cual tendrían el dato de un vehículo 2500 amarillo. Esto es lo que desata la tragedia. Se movilizan de civil, en vehículos de civil, llegan al lugar. Llega el primer vehículo que encuentran, es el Peugeot 505, conducido, como señaló Córdoba, por Corvo. Directamente, sin dar la voz de alto, disparan a matar, matan a 3 personas. Después alguien les da el dato de que había dando vueltas por la zona un 2500 y ahí es donde se produce la fatalidad por la cual pierde la vida Edgardo. Salva milagrosamente la vida Claudio Díaz. Y en ese momento comprenden, a partir de algunos datos que a su vez sus compañeros les daban, de que había habido un error, entre comillas, como decimos nosotros, que aun cuando se hubiera tratado de un error, aun cuando realmente se hubiera tratado de sospechosos de haber cometido algún crimen, fue un homicidio, sin ninguna duda agravado, porque al eventual sospechoso delincuente lo que hay que hacer es detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia, no ejecutarlo. Inmediatamente comienza un operativo de ocultamiento de pruebas, de amenazas a los testigos. Tengamos en cuenta que esto sucedió en una zona relativamente céntrica de Wilde a las 3 y algo de la tarde, frente a distintos comercios, en un horario donde la gente va a trabajar, vuelve a trabajar, está en la calle. Se comenzó a juntar gente, inmediatamente advirtieron lo que estaba pasando. Muchos vecinos increparon a estos sujetos pensando que se trataba de delincuentes, estaban todos de civiles, que de pronto ejecutan a 4 personas, los agreden, les dicen, ¿pero qué hacen? Esto es una barbaridad, y comienzan las amenazas para evitar testigos. Por partes. Recién dijo el doctor Cicutín, alguna tranza de algo.
Perdón, el doctor Anicherico. Está en una tranza de algo. ¿Tenía que ver con el negocio de autopartes, que es donde de alguna manera ellos entran en el capítulo AMIA, que bueno, que después no fue corroborado como ellos parte de la conexión local, pero sí los negociados que había, y Tejeldín mismo, haya cobrado o no, los contó muy bien el tema del negocio que había con el armado y desarmadero de autos, ¿no? Sí, no está comprobado ese dato. Sí es cierto que el grupo que recaudaba en la calle para la Brigada de Investigaciones de la Lanús, esto queda comprobado, como decías, en la causa AMIA, sí, recaudaba, entre otros lugares, de los desarmaderos absolutamente ilegales. Ahora, el negocio ese día, ¿qué iban a hacer ellos y por qué ellos van y tiran a matar? No, a ver, el único dato que puede explicar un poco esto, que puede explicar, digo, no estoy diciendo que sea así, sí, no. Lo único que puede explicar es que los dos pasajeros del remis de Corvo tenían antecedentes, pero nunca se les comprobó que tuvieran algún tipo de relación con los miembros de la Brigada de Investigaciones de Lanús. De hecho, no eran de la zona de Lanús, eran de otro lugar, tenían antecedentes por delitos absolutamente menores. Digo, es lo único que uno puede intuir, porque hay... Los familiares también están constituidos como querellantes, reclaman justicia, como en tu caso, Raquel. Sí, de las víctimas. Claudio, ¿podés... bueno, en el momento que se dé, ¿no? Si esto se eleva a juicio oral, como todo indicaría, por primera vez después de 20 años, ¿podrías vos reconocer alguno en todo este tiempo? ¿Cómo fue todo este proceso? No, ¿reconocer? Sí. ¿Cara? Cara no. No te olvides que los tiros venían todos de atrás, eran toda gente civil, o sea, coches en primera instancia de civil. ¿Vos recordás qué estaban hablando con Edgardo en ese momento? ¿Qué estaban haciendo? Estábamos hablando del bautismo de nene de ella. ¿Cuántos años tenía tu chiquito? Nosotros teníamos una nena de 8, tenemos 2 nenes. En ese momento Natalia tenía 8 y Gonzalo tenía 8 años y Gonzalo tenía 8 meses. 8 meses, estaban hablando de... Ajá. ¿Y de pronto? Bueno, de pronto te tendría que contar cómo fue toda la historia, pero el tema es que charlando tranquilo... ¿Quién manejaba? Yo manejaba, era mi auto. Sí. Bueno, paramos ante... mucho tránsito que estaba parado. Claro. Y tuvimos que doblar, como doblaron otros compañeros, no, otra gente que venía en autos también del lugar. Y bueno, y de golpe y porrazo empezamos a sentir muchos tiros, obviamente. Lo que hice yo y lo que hacían los otros coches es irse del lugar de los tiros. Claro, estábamos obvio, en medio de algo. Claro. Y bueno, fueron 3 cuadras y media que hice yo con tiros en mi espalda. O sea... Con los autos de civil. Exacto. Y los policías de civil persiguiéndolos a ustedes. Exacto. Ahí vos advertís que no claro, era... Yo en un momento le digo, gordo, nos están tirando a nosotros, pero ¿qué hacemos? ¿Viste? Yo qué sé, esperaba, no sé, que se abra una puerta y meterme adentro de esa puerta, porque no sabía el por qué, ni por dónde, ni quiénes, ni cómo. ¿Y qué pasó? ¿Tu auto chocó? No, mi auto dejó de rodar en un momento porque ya las cubiertas no daban para más. No daban para más. Bueno, lamentablemente fue el último momento que lo vi a Edgardo vivo, en el momento que estábamos bajando del auto. ¿Edgardo estaba bajando del auto y se lo llevaron a alguna ambulancia o quedó...? Después. El tema es... A ver, Raquel, ¿qué? El tema fue así. O sea, vos, llegado el caso, decime si por ahí me equivoco, ¿no? Porque acá pasa algo. Claudio no tuvo la posibilidad de hablarlo, todo este tema, entonces cuando uno no habla las cosas, es como que se te hace más difícil poder expresarte. Sí. Y yo me vuelco a los dichos incluso de Carlos, de Claudio. Sí. Ellos venían por la avenida Mitre, doblan por Bismarck, y cuando en un momento dado, a un montón de tiros, en un momento dado, él ve que colocan una sirena en uno de los autos que estaban justo en el momento que está doblando por Moreno. Las ruedas ya no pueden funcionar más, se paran. Entonces él ahí recién se da cuenta que quien les estaban persiguiendo ahí a los tiros... Era ellos. Eran policías. O sea, pero en realidad lo que estaban... Como a ellos ya le habían dicho sobre la avenida Mitre que más adelante había un tiroteo, lo primero que piensan es... Nos están persiguiendo a nosotros los chorros, no los policías. Entiendo, perfecto. Claro, no se sabía quién... bueno, esto que cuenta Ciro, ¿no? Que la gente se abalanzó porque pensaban que eran chorros. A esto sumale, también dicho por Claudio, cuando bajan del auto,
Claudio le dice a... Fue feo. Tenemos que bajar. Edgardo. Vamos a bajar, qué sé yo, porque es la cana. Y dicho por él, a mí, dice, lo último que yo vi de Edgardo fue la espalda blanca. Tenía una camisa blanca. Claro. Por tanto, ningún tiro se le dio mientras estaba dentro del auto. Entiendo. Está comprobado inclusive por las pericias. O sea, vos no lo viste con sangre, porque aparte de eso uno lo recuerda. Es que aparte si vos le hablas a Edgardo, todos los tiros están dados desde cuando atrás. Salimos del vehículo nosotros, yo a Edgardo lo dejo atrás mío, atrás de mi vista, digamos. Pero los dos caminábamos hacia un abanico de gente, de civil. ¿Y ahí seguían los tiros? En ese momento, no. En ese momento era tírense al piso, tírate al piso, tírate al piso, tírate al piso. Me tiro al piso, me pone las esposas, me pone... Y Edgardo también se tira al piso. Una pistola en la cabeza, la rodilla en la espalda, y ahí siento más tiros. Y el quejido de Edgardo. Y uno que le dice al otro, para loco, que está todo dominado, y ahí es cuando yo a Edgardo lo veo de espaldas, cuando ya llega la ambulancia, cuando llega... O sea, imagínate que yo lo que veía eran todos pies y manos y brazos y armas. Las causas de muerte, obviamente, fue el tiroteo, pero digo, ¿en qué zonas del cuerpo? ¿En la reconstrucción del crimen? Pasantes tenía 11 en el cuerpo. Fue un ametrallador. No, total. Sí, fueron 11. Fueron ametralladoras, aparte, fueron UCI. Fueron ametralladoras las que tiraron contra el... Eso es clarísimo. A Claudio lo rematan en el suelo, lo matan en el suelo. No, a Edgardo. A Edgardo, perdón. Claudio zafó, había una bala a la altura de la cintura. 3 balas en el asiento mío. Incrustadas en el Era asiento. Acá estoy. O sea, una era Tenía que pasante, quiere contarlo. decir que hasta incluso tiraron cuando ya estaban detenidos. O sea, a Edgardo Lo que pasa es que me da la sensación, a ver, Alejandro, corregime, que hay un punto donde el manejo de tanta impunidad también facilita que si hay exceso, ese exceso se tape, digamos, con la peor de las consecuencias, que es que nadie pueda recordar, ni ver, ni contar nada. Mira, Lorena... Así terminan de armar la causa. Claro, hay un dato que me parece central para entender esto. Central para entender el mecanismo de impunidad, porque hoy a 20 años estamos volviendo a hablar de este caso sin que haya habido nada en el medio. Uno de los policías que intervino en ese operativo, quizás la causa llega a juicio oral y ese hombre, desde las 48 horas posteriores al hecho, está aún prófugo. Eso es increíble. Marcos Ariel Rodríguez. ¿Entienden ustedes lo que está diciendo Alejandro? Es decir, ¿cuántos irían a juicio oral ya próximamente? 8. Fueron 9 los que participaron, pero un policía se fue caminando, esto lo leí en tu libro, se fue caminando de la brigada, de Lanús, donde estaba el Lobo, donde estaba Rivelli, etcétera. Se va caminando 48 horas después de la masacre, donde se armó una causa donde son todos civiles, que no tienen nada que ver con el delito, inocentes, que no tenían nada que ver con nada. Se va caminando y 20 años después no lo encontraron, sigue prófugo. Es decir, y acá creo que es donde entra el compromiso, la falta de compromiso del Estado, ¿no? Totalmente. Y se fue para atarlo con hechos que son más recientes, pidiendo permiso para ir al baño. No. Sí. Y es cierto, desde aquel momento este hombre está prófugo y el argumento ¿Cómo se llama este señor? Marcos Ariel Rodríguez, suboficial. Sí. Y bueno, intentamos de muchas maneras buscar, acompañar datos. Nosotros vamos a poner la imagen de este señor en nuestro sitio web en www.serajusticia.net. Tiene un pedido de captura vigente hace unos cuantos años del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Este señor ya debe estar hasta cursando en la facultad o yendo a los hospitales públicos, porque ya nadie se debe acordar de él. Sí, posiblemente. De apellido Rodríguez, Marco Rodríguez. Sí. O probablemente hay fotos. En esta suerte de impunidad haya cambiado el nombre. También. Sí, hemos aportado datos. No solamente de provincia, sino que también de nombre. Sí. Al juzgado, fotografías, constan inclusive en internet, en el sitio web del Ministerio de Seguridad de la provincia y demás, pero lo que se advierte, por lo menos hasta este momento, en el que es cierto, hay que decirlo, el juez que interviene actualmente realmente se ha puesto a trabajar en serio con esta causa, pero hasta ese momento, digamos, ha habido una inactividad por parte, en buena medida, del Estado y en muy buena también medida del Poder Judicial. Nosotros hemos tenido, digamos, múltiples peticiones al juzgado
de intervención con anterioridad al juez Gabriel Vitale, se nos han denegado pruebas, se nos ha impedido avanzar con el proceso. ¿Quién fue el juez que instruyó toda esta causa y que de alguna manera permitió estos 20 años de impunidad? La que la instruyó fue Silvia Susana González, que fue maravillosa, sí, que la tuvo hasta noviembre, sí, del 2004, 1994. Del 94, y después que ahí los puso presos. Ella los puso presos, claro, los detuvo, pero después mediante una triquiñuela de orden procesal le quitaron la competencia y se la mandaron a otro juez, que es el que se encargó. ¿Quién es? Villamayor. Villamayor. Emilio Rafael Villamayor. Bien, el juez, me imagino que ustedes han hecho alguna denuncia contra la actuación judicial en todos los Lo hemos puesto de manifiesto en numerosas oportunidades, lo hemos recusado para que no intervenga, pero la Cámara confirmó su intervención, hasta que, bueno, como sabemos, como llegan a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, a mí lo que me impresionó, ya terminamos, Pablo, ya tenemos que terminar el programa y esto da para mucho más. La Corte Suprema bonaerense consideró que se había cometido una grave violación de los derechos humanos. Bueno, hay planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia. Y no es común que una instancia tan importante, de tanta relevancia como la Corte Suprema, haga un planteo de estas características, volver a foja cero y dejar sin efecto un sobreseimiento, ¿no? Sí, y lo hizo a pocos meses de los 20 años, pocos meses de la prescripción penal de los tiempos. Que prescriba la causa. Eso es muy importante, yo quisiera ponerlo de manifiesto, resaltarlo. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires del 27 de noviembre del año pasado fue un fallo bisagra muy importante porque toma dos casos emblemáticos argentinos fallados por la Corte Interamericana, que son Bulacio y Bueno Álvarez, sí, que tiene una característica muy peculiar. Pese a que estaban prescriptos esos casos, sí, la Corte Interamericana dice, tratándose de una grave violación de los derechos humanos, hay que continuar investigándolo hasta sus últimas consecuencias. Lo que hace el fallo de la Suprema Corte bonaerense en el caso Wilde, de la masacre de Wilde, es decir, señores, cuando se trata de una grave violación de los derechos humanos, no hay que esperar ir a golpear las puertas de un tribunal internacional, lo tiene que hacer el Estado argentino a través de su justicia. Es una responsabilidad del Estado. Gracias a los cuatro, vamos a esperar lo antes posible la elevación a juicio oral, ojalá que el juez Gabriel Vitale, que también vino instruyendo la causa, lo haga lo antes posible y estoy a disposición para lo que precisen porque va a empezar un nuevo capítulo del juicio oral y seguramente un montón de pruebas que ustedes vienen esperando hace mucho tiempo. Gracias, No, gracias a todos. Tenemos más información de este programa, la foto de la persona que está prófuga e información de lo que fue y lo que es la masacre de Wilde, porque todavía sigue impune, la tenemos en nuestro sitio web www.serajusticia.net. Chao.